Agradecemos la presencia aquí del presidente del CPM, doctor Mustafa Bercham, porque está de guardia y siempre con los doctores aquí en Televisión Melilla tenemos un margen de riesgo. Me pasa con todos, me pasa con todos de que puedan faltar o fallar por una operación de última hora, cosa que no es la primera vez que nos pasa a todos. Bueno, ya estamos en campaña. La última vez que estuvimos aquí, hace pocos meses, ya había ambiente. Yo creo que para mí la campaña de verdad es la que hay ahora, no la oficial de las dos últimas semanas, donde es un poco todo encorsetado, sobre todo para nosotros, los medios públicos, el tema de los tiempos famosos, así que ahora tenemos todavía tiempo y margen de maniobra para una entrevista suelta como esta. Y sí me gustaría recordar algo, una idea que sigue todavía coleando, muy generosa, que le realizó usted en esas ruedas de prensa que dan los viernes, sobre que tanto si tenía CPM mayoría absoluta como si no tenía, ofrecía una especie de, no sé si definirlo así, gobierno de concentración, algo así como vamos a gobernar todos, cosa que no es la primera vez que pasa, cuidado, que quizás a los más jóvenes esto les suene un poco raro. Actualmente el gobierno actual es de varios partidos, pero usted y yo hemos vivido otros momentos donde ha habido hombres de diversas ideologías gobernando, desde un PP-PSOE a usted con el Gil, me acuerdo incluso ya puestos a echar manos atrás, Enrique Palacios con el propio señor Imbroda, con usted, se ha habido aquí ya de todos los colores, no nos sorprendería. Pero ¿por qué ese ofrecimiento tan generoso, incluso si llegaran a sacar mayoría absoluta? Bueno, buenos días, agradecer vuestra visita, vuestra invitación, como no podía ser de otra forma. Y en relación a su pregunta, me gustaría, ahora que hemos hablado todos los representantes o todas las opciones políticas que representa a ciudadanía, PP, PSOE y CPM, en referencia a lo que bien dice, me gustaría que se analizara en el contexto en que se dice cada cual. Es decir, hay una diferencia entre la secretaria general del Partido Socialista y del presidente del Partido Popular, que han hecho declaraciones en relación a esa pregunta, en ruedas de prensa, como marcando una estrategia electoral, y el presidente CPM, que en su congreso, en un congreso histórico, abierto a toda la ciudadanía, a todos los medios, hace un desafío y se compromete a gobernar con toda la formación, invitar a todas las formaciones políticas a gobernar por los problemas tan crónicos que tenemos en Melilla, que no podemos estar más décadas, más años con los mismos problemas de transporte, de plan estratégico en referencia a la zona económica especial, a la baja fiscalización, a la ampliación de puertos a islas, al estatuto. Hay tantos temas que deberíamos zanjar ya en voz única del pueblo de Melilla hacia Madrid, que nosotros hemos tomado conciencia de ello. Y hay dos formas de hacerla. Una, aspirar legítimamente para servir al pueblo de Melilla de forma leal, contundente y con firmeza, con mayoría absoluta. Y dos, si se consigue ir más lejos y ofrecer al pueblo de Melilla la posibilidad de que la voz que vaya a Madrid o la voz reivindicativa sea de todas las formaciones políticas. A mí me sorprendió, y además voy a poner mi mea culpa, porque como uno se desconecte un día aquí, está frito, y se supone que soy un profesional de la comunicación, pero como aparte de las noticias oficiales, ruedas de prensa, convocatorias, reuniones de este tipo, están las redes, y las redes tienen vida propia. Y en eso, pues allá por el 17-18 de marzo, en esto que veo, que el Partido Socialista suelta aquello de que CPM y PP se quieren y se adoran y van a reunirse. Me pierdo esa comunicación y al día siguiente el señor Imbroda, en el 19 de marzo, comenta aquello de traeré a 30 notarios, es suficiente porque con CPM no voy a unirme políticamente. Y claro, había pillado completamente despistado lo de los 30 notarios. Dije, ¿de qué están hablando? Y luego me lo explicó un compañero, no, es que ayer el PSOE soltó por las redes. Digo, vaya, pues me perdí. No se puede estar uno perdido ni siquiera 24 horas. Vale, el PP ha dicho que no, poniendo notarios por delante. Estamos en campaña y cada uno busca 30 notarios. 30 notarios. Su identidad propia y bueno, son cosas que pasan también en campaña. Peor, más agresividad hemos visto usted y yo. Lo que sí me sorprendió un poco fue por parte del PSOE lanzar esa especie de cuidado que estos dos se unen. Eso sí me sorprendió un poco. Sí, pero a veces no se dan cuenta los políticos que toman una actitud contraria a sus propios hechos. Entonces disocian lo que es en política la coherencia de mantener los dichos con los hechos. El señor Imbroda en esta legislatura, en el año 2021, ofrecía a CPM gobernar y al PSOE gobernar para quitar al presidente. Por lo tanto, si 2 años después dice lo contrario, lo tendrá que explicar. Y el Partido Socialista no es que lo decía, es que lo hizo y que además lo hizo en el pasado, usted es testigo de ello,
Pero es que además en esta legislatura, teniendo un gobierno tripartito, ha pactado muchas cosas con el Partido Popular. Y se lo puedo decir, el pliego de limpieza, menores, la dirección del puerto, es decir, hay tantas cosas que nos han, el muro del parque, hay tantas cosas que no se han visto porque el Partido Socialista ha preferido pactar con la proyección del Partido Popular. Eso nos invita a nosotros y nos estimula a que hemos acertado en el desafío, en la ilusión y en el proyecto de decir queremos la mayoría absoluta, pero no para ir contra el resto de la representación de Melilla, sino para invitar generosamente al resto de la representación a ir juntos y solucionar problemas importantes que tiene Melilla. Usted no ha formado parte del gobierno, según algunos es el presidente en la sombra, de eso llevamos ya 4 años. Mustafa Bercham, el presidente de la sombra, pero bueno, tiene un sentido crítico y de opinión sobre este gobierno. Este gobierno ha sido particular, no se le puede negar esa sensación. Pero como estamos ya acabando la legislatura, le cuento incluso a nivel personal que los compañeros periodistas comentábamos hace meses que era normal, incluso normal, ni siquiera negativo, que hubiera enfrentamientos y piques electorales entre los propios partidos del gobierno actual. Como Ciudadanos ya se ha apartado, tanto el hecho de Eduardo Castro, que no se presenta, como el propio Ciudadanos, que tampoco se presenta como entidad política, queda únicamente CPM, PSOE, que bueno, se pican un poco. Y lo estamos viendo últimamente, quizás hasta en demasía. Quiero decir, a veces los medios de comunicación y el Partido Popular vemos casi como el público de un partido de tenis, un picoteo entre CPM y PSOE, poco desconocido. Un ejemplo, se van ustedes a Madrid, en lo que yo nunca he visto que era una manifestación, se anunció como una concentración, además diversa, con representantes de la ciudad, ni siquiera miembros de CPM, porque para mí los símbolos cuentan, en eso estoy de acuerdo, otra cosa es que sirvan o no. Y el PSOE, no digo que se revolvió con agresividad, pero sí fue quizás hasta más crítico que el Partido Popular. Es que casi ridiculizó la concentración. Sí, exactamente, ese fue el tema, porque el PP dijo, ¿y para qué? ¿Para qué? No es mala idea, llegó a decir alguien del PP, pero ¿para qué ahora? Que tenía como un objetivo político, ciertamente tenía un objetivo político, pero sí, ciertamente María José ha dado con la clave de la palabra. Desde el PSOE, más que criticó, se ridiculizó. Nos sorprendió un poco, porque hay un tono más o menos educado y correcto por parte de las representantes, y ahí nos chirrió un poco, lo reconozco. Sí, dijo que parecía ridículo y que eran pocos. Que no tenían poder de convocatoria, sí. dijo. Vamos a ver, la expresión en Madrid de la concentración representativa de organizaciones era un compromiso de CPM, y pongo de testigo la hemeroteca, de hace años. Y además añadimos algo, dijimos, o vienen las organizaciones o vamos nosotros, pero nosotros vamos a cumplir con nuestro compromiso. Y efectivamente, con esa firmeza de CPM, invitó a organizaciones que algunas estaban en duda a decir claramente o apostamos por la defensa de lo que más necesitamos en Melilla en estos momentos, que es la aduana comercial o una frontera que realmente derive de un tratado de buena vecindad y no de un maltrato a los vecinos de ambos lados, o dejamos a CPM que haga política, haga electoralismo o cumpla sus proyectos. Y en esto que hubo una representación bastante significativa de las asociaciones vecinales, creo que fueron 5 o 6, entidades religiosas por esto de la convivencia, la Iglesia Evangelista, la Comisión Islámica, entidades relacionadas con el comercio, los representantes del comercio de la frontera, CEME, AXMEL y la plataforma de defensa de frontera que se constituyó. Todo esto más los 8 diputados que fuimos. Perdón, 7 diputados, un diputado de CPM no pudo ir. Y montamos lo que pensamos que es una expresión de defensa de algo demandado en Melilla y ahogado en Melilla. ¿Qué pasa? Que la política del Partido Popular y del Partido Socialista coinciden en esto. Ellos quieren que los problemas se ahoguen en Ferraz y en Génova, en la estrategia de ellos, no en la estrategia bruta del interés de los ciudadanos melillenses. Y entonces, pues claro, van a estar en contra. Ridículo es representar a la ciudadanía y al mismo tiempo criticar y ofender a los que representan ciudadanía. Esa sí es una actitud, socios de gobierno,
ya no me refiero a nosotros, sino me estoy refiriendo al resto de los que estaban ahí, sí, a CEMEL, a CEME, a las asociaciones vecinales. ¿Cómo se le puede decir que es ridículo cuando van con su billete para defender algo que debería defender los partidos nacionales con su representante? Y el Partido Popular más de lo mismo, porque invitamos al diputado, teóricamente, de todos los melillenses, a través de una invitación pública, y vamos, ni mostraron interés. Hablemos de economía, en la cual está incluida obviamente CPM, no solamente porque la consejera que mueve los dineros es Duniel Masuri, sino por el famoso tema de la aduana comercial. Ayer incluso se publicó en el Boletín Oficial del Estado, francamente, aún intento traducirlo, una especie de acuerdo tácito público entre Marruecos y España, pero yo no sé si lo que estábamos leyendo era la posible apertura de la aduana comercial o del régimen de viajeros, porque el lenguaje era tan técnico que a día de hoy, se lo leí ayer y me eché mano de compañeros jurídicos y juristas y todavía todos estamos intentando traducir si eso es la futura apertura de la aduana comercial, que creo que no, pero yo no, exactamente no. No, era una especie de primer encuentro, claro, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, que no viene nada mal, pero luego lo lees con profundidad y es entre alamí y sumerio, si permiten un poco la ironía. Pero bueno, volviendo al tema de la aduana comercial, porque en cierto modo eso fue una razón de aquella concentración, seguimos oficialmente sin aduana, y lo que más duele, seguimos incluso oficialmente sin régimen de viajeros, lo cual, hasta el punto de vista legal, tendría que aplicarse de forma automática. Y humanitaria. Y humanitaria y razonable. Se habla que el régimen quizás se abra con la operación, se ponga en marcha, con la operación Paso del Estrecho, por pura masa de gente que venga, pero aduana comercial, no. Vamos a ver, el vecino del sur está, permítame el término, y es un término que lo digo yo, me mojo yo, un poco agresivo. Yo puedo entender la dicotomía entre dos países, pero ya es que ya roza la mala fe. Yo le voy a dar mi opinión, que he ponderado a lo largo de todo este tiempo con la prudencia para anidar en la esperanza la recuperación de la aduana comercial. Mi opinión es que es cierto que nuestro gobierno, el gobierno de España y el gobierno del país vecino, viven una luna de miel política en unas relaciones exquisitas. Eso es cierto en número. Es cierto que la inversión de nuestro gobierno en el país vecino, en empresarios, se ha doblado por 2. Y es cierto de que, bueno, en el espacio político pues hay que ver las coincidencias que no se han producido nunca en la historia. Pero mi preocupación era de que eran tan buenas las relaciones de nuestro gobierno con el gobierno del país vecino que hubieran pactados sin necesidad de hablarlo una estrategia de no hablar de Melilla y Ceuta. Porque el no hablar de Ceuta y Melilla también es darle la espalda a Ceuta y Melilla. No es defender Ceuta y Melilla. Yo creo que hay que hablar, porque nosotros tenemos los problemas que tenemos. Y creo que en ese contexto, en ese mar, en ese continente de relaciones que han querido intercambiar o fijar, pues no le han dedicado tiempo a Melilla y a Ceuta. Entre otras cosas porque el ministro de Exteriores hacía referencia en varias ocasiones de que antes de la reunión bilateral se iba a abrir la aduana comercial. Y no fue cierto. Y si no fue cierto, fue porque probablemente habrían decidido que en esa reunión no se iba a hablar de Ceuta y Melilla. Porque si se hubiera abierto antes, pues tendría sentido no hablar. Pero si no se ha abierto, tiene un doble sentido hablar. Y si no se habló, pues es que estarían de acuerdo. Esa es la preocupación. Por eso es tan importante la voz única y la voz colectiva, las concentraciones y la voz en Madrid, en el Congreso de los Diputados, para despertar la conciencia de que si nos quieren tratar como criaturas huérfanas en interés político, nosotros vamos a gritar, no vamos a decir que queremos ese estatus. La aduana comercial es la expresión más noble y más lógica de un tratado de buena vecindad. No se puede vender un tratado de buena vecindad con lo que hay, con la estampa actual que hay en la frontera, que las colas, bueno, tú te vas a Estambul y tardas menos que irte a Benessá, y eso no es lógico ni razonable. Y no hay ya pandemia, ya no hay COVID, no hay controles sanitarios, por lo tanto, esto no es razonable. Y lo que decía usted es el régimen
viajeros, el mínimo. De viajeros que está establecido por la normativa de la Comunidad Europea. Nosotros tenemos un letrado que nos lleva al asunto del pescado y nos dijo, pero esto es una barbaridad, si esto está aprobado y no lo cumplen. O sea, el ciudadano melillense tiene derecho, en régimen de viajero, pasar hasta 700 euros. Y el ciudadano marroquí, pues creo recordar, hasta 200 euros. Pues por lo tanto, no estamos cumpliendo ni tan siquiera la normativa europea. Le estoy preguntando a todos los invitados, incluso a los que no son políticos, una pregunta que se me ocurrió hace unos meses y ya prácticamente la pongo como estandarizada para que todo el mundo dé su opinión. Siempre unas elecciones son importantes y estas lo son, siempre. La verdad es que siempre se habla de que cuando llega un mes de mayo con unas elecciones, toda la clase política dice que nos jugamos mucho en el día determinado. Pero hay una especie de coletilla, no sé hasta qué punto un poco, iba a decir tragicómica, un poco de tragicomedia, sobre que sí, estas son muy importantes porque lo que ocurra nos afecta a la Melilla de estos 10 años. Y yo he notado el ambiente en las declaraciones de toda la clase política sobre que, cuidado, en esto tenemos que ganar unos, otros, porque Melilla se la juega, y además se la juega como ciudad social, económica, es más, como ciudad europea y española. Y lo estoy notando, lo noto en este ambientillo electoral. ¿Tanto nos jugamos en estas elecciones o se está dramatizando? La primera parte de la reflexión es muy seria, es decir, nosotros hemos llegado a un punto donde un gobierno tripartito ha hecho los deberes en los documentos y en los desafíos más importantes que pueda definir el progreso de las nuevas generaciones y de la próxima década. Estoy hablando de la isla, del plan estratégico, de los transportes, del Tratado de Buena Vecindad, del desarrollo de cooperación. Todas estas cosas son pilares que van a definir el estado de bienestar. Por esa reflexión no es entendible que candidatos que vayan a opciones políticas hablen desde una visión excluyente. Es decir, yo creo que eso nos debe obligar a la máxima generosidad de gobernar todos juntos o por lo menos de comprometernos todos juntos en los problemas que tiene Melilla. Y en eso estamos nosotros. No está ni el Partido Socialista, que quiere continuar con lo mismo, ni el Partido Popular, que está pues, en la estrategia suya de hace muchos años y muchas décadas que conduce a lo que conduce. Este gobierno ha tenido una serie de hándicaps no creados por él mismo. Llega el gobierno, se forma como tal y cuando prácticamente casi se pone en marcha llega aquella famosa sentencia de Ceuta que nos afecta a Morilla, que a mí siempre me sentía mucho que nos afectara, pero nos afectó. Hay que volver a hacer el gobierno, se presenta el proyecto del gobierno en primavera del año siguiente y cuando ya por fin, casi después de los 9 meses, empiezas a gobernar, llega el COVID. Y claro, lo pone patas arriba todo, a nivel mundial. Claro, tienes que trabajar y gestionar por y para el COVID, con lo cual realmente este gobierno, más de un diputado me lo ha reconocido, incluso el CPM, dice, la verdad es que hemos tenido la mitad de la legislatura para legislar como tal, con aciertos o con errores, como sea. Por lo tanto, le paso la pregunta, porque esta vez sí hay una diferencia. En esta campaña CPM se presenta tras haber gobernado, en una legislatura como complicada, pero haber gobernado. Hay cierto miedo del desgaste del poder, porque a veces el votante no ve el concepto estratégico de lo que se decide, que el hecho va a afectar positivamente a 3, 4, 5, 6 años, y a veces el votante lo quiere aquí y ahora, todo. Sí, siempre el poder y el gobierno siempre desgasta. Yo siempre he dicho que las voces descontentas son muy ruidosas y las voces que están satisfechas son muy silenciosas. Eso es, en política se percibe, sobre todo en Melilla, ¿no? Que tenemos muchos ombligos todos, ¿no? Y todos hablan del interés general, pero con una óptica muy particular. A partir de ahí, nosotros creemos que es obligatorio que cada opción política, y lo hacemos nosotros, en cada convocatoria realmente tengamos un proyecto que pueda transmitir ilusión, que pueda transmitir de que tú estás en esto porque obviamente crees en lo que hay que hacer. Si no se transmite eso, no solo desgasta el poder, sino que además transmite una sensación pues, que no es real, ¿no? Y nosotros tenemos un proyecto que nos ilusiona y ahora mismo estamos trabajando desde la proyección de las cosas que hemos hecho y de las cosas que no hemos hecho, porque le voy a contar una discreción. En las reuniones nuestras que tenemos los consejeros y los diputados, pues discutimos a veces las propuestas que queremos hacer y los obstáculos que nos encontramos con los técnicos,
con el partido de la oposición, el Partido Popular, y con nuestros socios, porque también tenemos alguna discrepancia. Por ejemplo, el muro del parque, que algunos están muy orgullosos de que no se haya hecho cuando era un proyecto de lo más ilusionante y que iba a embellecer nuestra ciudad, ¿no? Yo recuerdo mi época de juvenil, el parque era el sitio donde las pandillas se reunían y se lo pasaban bien. Ahora pasa por el parque. Ahora es un recinto abandonado. Sí. Entonces nosotros queríamos abrirlo a la ciudadanía, a los melillenses. Ya empezó el discurso del Partido Popular y del Partido Socialista pues a pensar que no, que el muro ese era histórico, cuando es falso. Es falso porque el proyecto incluso de quitar el muro ni siquiera es de CPM, es de Luis Fernández, ex consejero de Medio Ambiente, con Abertzán en la oposición. Sí, yo estuve en la rueda de prensa aquella, así que mayor soy. Eso es así, y nosotros, bueno, pues hemos dicho que esto que ocurre en otros sitios, pues aquí estaría bien. Entonces, estas cuestiones en las cuales coincide el Partido Socialista y el Partido Popular muchas veces nos lleva a la reflexión en petit comité cuando tomamos la decisión de cómo expresar a los medios de comunicación que esto que hemos defendido no se ha hecho, cómo lo hacemos. Y nosotros concluimos diciendo que hay que decir la verdad para que la ciudadanía piense por qué queremos la mayoría absoluta. Es que queremos hacer proyectos que son buenos para los ciudadanos y hay otros actores que no quieren. Entonces, no queremos gobernar contra ellos, sino queremos gobernar pro a la ciudadanía. Y en esa referencia, pues a veces es bueno que nosotros digamos claramente que el desafío y la ilusión que tenemos es conseguir los proyectos que hemos estado defendiendo tantas veces, con tantas propuestas, con tantas preguntas en el Congreso de los Diputados y en Melilla, y que han encontrado obstáculos enquistados o enrocados por la actitud del Partido Popular o el Partido Socialista. Hablemos de esos proyectos de CPM, sobre todo lo que podemos llamar los estratégicos. Por ejemplo, ustedes han apoyado el primer momento los planes estratégicos, tanto el local como el del Estado, cuando vino a presentarlo. Igualmente, pues por ejemplo, un plan que no estaba preparado, pero ha tenido que realizarse, han sido las famosas líneas, hasta la octava, por parte de la consejera Doña Almasuri, ante la crisis económica que el mundo está viviendo en general, y Melilla en particular, el famoso aeropuerto, y traer aquí una serie de empresas, sobre todo tecnológicas. ¿Hasta qué punto esos planes se desarrollan? Incluso Doña Almasuri apoya de forma tangencial o paralela un proyecto que casi de forma personal lo ha escogido Eduardo de Castro, que es tener una dependencia física, una oficina, hablando en plata, en Bruselas, de Melilla, dentro de la embajada española que tiene allí en la Unión Europea, cosa que no sé si al final se conseguirá antes de que esta legislatura finalice. ¿Se enmarcan ustedes en esos planes estratégicos de tanta importancia y, sobre todo, cómo entiende las críticas a esos planes? Sí, nosotros eso era una hoja de ruta perfectamente diseñada de forma reflexiva y programada en el tiempo para actuar en momentos de crisis económica y de pandemia. Nosotros recuerdo que en una rueda de prensa dijimos claramente que nuestra prioridad en la pandemia, aparte de dedicar todo el tiempo posible a la cuestión tan noble de intentar que los melillenses no se mueran, así de drástico lo digo, porque realmente la medida que había que poner encima de la mesa era medida sanitaria para proteger la salud. Y muchas veces no se nos entendía a nosotros cuando discrepábamos con la delegación de gobierno y casi se nos perseguía, ¿no? O casi buscaban otra alternativa de gobierno. Pero bueno, nuestra prioridad era la familia, era el paro, era colectivos vulnerables, era nuestros mayores, y ahí está lo que hemos hecho. Es decir, el paro ha descendido más de 2.000. Bien, con políticas coordinadas con el Gobierno central, también hay que decir las cosas claras. Nuestros mayores en pandemia salieron de la pandemia y, bueno, históricamente se han ido en crucero cuando muchos de los melillenses no hemos tenido ni siquiera esa opción, es decir, lo hemos cuidado de forma exquisita. La pobreza la hemos bajado, pese a que tenemos la cifra más baja, más significativa del territorio nacional, también es cierto que la hemos bajado en referencia a la herencia del 2019. Eso no ocurría en décadas. Tenemos la ayuda a la familia, que se nos felicitó que en Melilla era una de las únicas comunidades donde no había cola del hambre. Las familias recibían las ayudas en sus domicilios.
Eso lo hemos hecho con Melilla Colabora, con la persecución del Partido Popular y del Partido Socialista, del Partido Popular en plena pandemia. Bueno, pues esos son nuestras cartas de presentación. Después hay una segunda línea que también hemos definido y también es una carta de presentación, que es aguantar en momentos difíciles el único tejido productivo que tenemos, que son las pymes. Que aquí quiero recordar una cosa. 113 millones al día de hoy se han repartido en ayudas en las distintas líneas. La última, línea 8, 13 millones, para 1.500 empresarios. Esas ayudas se han hecho con un documento que se llama Presupuesto de la Ciudad y con unos votos donde el Partido Popular votó en contra. Votó en contra de ayudar a los empresarios, porque estaba en el documento, a los empresarios en los momentos más difíciles. Y eso lo hemos hecho nosotros. Pero eso también es una carta de presentación nuestra. Y otra carta de presentación nuestra que es real, que es la primera feria empresarial que se ha hecho aquí, donde ya ha habido empresarios interesados en hacer de Melilla una zona de inversión para energías renovadoras, en células fotovoltaicas, en la geotermia, en la pirotecnia, es decir, en el tratamiento de residuos. Todo esto no es que hemos ido a Madrid a decírselo a los empresarios, es que han venido los empresarios a Melilla a interesarse en esto. Y al mismo tiempo hemos ido nosotros sí a Madrid a pedir la bonificación al 100% de los transportes, de los productos de primera necesidad, la subvención al transporte, el modelo del transporte público que defendemos, el modelo del transporte marítimo que defendemos, el Tratado de Buena Vecindad, todas estas cosas las estamos insistiendo porque es parte de ese plan diseñado para que realmente nuestra dirección sea clara en dirección a crear un bienestar mejor para todos los ciudadanos melillenses. Obviamente, aportando en cada rincón o en cada colectivo vulnerable la atención que se merece. Estamos a 31 de marzo. Ya sé por qué se ríe. Incluso en las redes salió una escena cómica de María José y mía por una serie de, digamos, inquietudes que mostramos porque no había todavía un candidato en el CPM. Ya, pero Sara me contestó. Sara, no, el Departamento de Comunicación de Sara, CPM funciona muy bien, contestó Lo vi. públicamente y todavía la gente aquí en la televisión Melilla se están riendo. Lo vi. Pero mañana es 1 de abril. Sí. Así que Sí, no pero abril tiene 30 abril días. tiene 30 días. Cuidado. Bueno, hay una fecha límite, creo que el 20 y algo. ¿Cuándo se sabrá 21. 21, pues no lo sabía yo. ¿Cuándo se sabrá más o menos el candidato o candidata? Y El 21. pues Te lo acaba de decir, ¿eh? Hay una segunda pregunta. Yo sé que las estrategias las calculan, la lupa. Esa tardanza no puede ser un poco negativa porque, a ver, me atrevo a adelantar que el candidato o candidata será público. A ver si luego me voy a equivocar, o sea, conocido. Pero siempre hay un margen de maniobra quizás demasiado corto. Quizás. No, yo creo que las medidas que tomamos para tomar la decisión son democráticamente saludables y eso es lo que nos debe interesar, porque al final, si te equivocas o no, debe estar arropado en una máxima participación de ciudadanía y de partido, que también en esta decisión hemos querido recoger el guante de la opinión de la ciudadanía. Por eso nosotros al día, todavía no hemos entrado en el mes de abril y hemos cerrado prácticamente un sondeo que hemos encargado nosotros para entre los gestores que decía, hombre, el candidato tiene que ser conocido. Es que va a ser más que conocido, porque va a ser conocido en su faceta de oposición y en su faceta de gobierno. Yo creo que no hay mejor carta de presentación que esa. Hemos pedido un sondeo serio y riguroso de la gestión nuestra y por lo tanto de valoración de nuestros diputados. Hemos pedido a nuestro comité ejecutivo de una forma muy discreta su opinión respecto a este asunto, al comité interasamblea y a la militancia. Por lo tanto, hemos cerrado el círculo en todo lo que es abrir la participación a la ciudadanía. De ahí saldrá una reflexión, obviamente, y una decisión claramente que irá encaminada a expresarla en los medios de comunicación. ¿Cuándo? En abril. Os digo yo la pregunta. ¿Cuándo? Pues en el momento más oportuno en referencia
a las fechas que hay en el calendario electoral. 20 por la tarde. No, creo que antes. Me imagino el 20 por la tarde todo el mundo dando la lata 20 a la pobre Sara. por la tarde. A la pobre Sara, No, cuenta. que sea cuando tenga que ser, que será bien, seguro. Hablo con Mustafa Bercham por muy poco, o sea, no se puede presentar a las locales por muy poco, por el tema que ya conocimos todos, pero sí a las generales. No dejo de dar la lata yo constantemente aquí a los televidentes de que estamos en año de elecciones, en plural, no solamente las del 28 de mayo, que son importantes mucho, sino las generales, que se fluctúa la cifra, hablan de final de noviembre, el primer fin de semana de diciembre, incluso quizás Pedro Sánchez podría aplicar, que creo que puede, al presidir la Unión Europea, alargarlo un poco a mitad de enero. Creo que podría, si llegara el caso. Pero bueno, O como pueda alargar, alarga, ya te lo digo yo. El hombre, como pueda dilatar, dilata. Calculará también los tiempos y le ha venido bien eso de presidir la Unión Europea. Pero entiendo que Mustafa Bercham se presenta al Congreso. Sí, tengo la voluntad. De hecho, el mantener esta posición política estando condenado es difícil, y la hago por una sencilla razón, porque pienso que se ha cometido en términos políticos una injusticia. Yo se lo digo claramente, alguien que lleva representando a la ciudadanía 25 años de forma consecutiva, 25 años, se le interrumpe en su última representación, bueno, por algo que hay que decir que hay que creer en el Estado de Derecho, por una condena, te guste o no te guste, la crea o no te crea, no se puede romper la baraja del Estado de Derecho. Pero que se ha producido y que encima es del 2008, se juzga en el 2018, se condena para que 4 meses antes, 3 meses después de las elecciones, de la cita electoral, tú puedas quedar libre o puedas presentarte. Bueno, pues esto a mí me llevó a la reflexión de que estaba obligado moralmente a mantenerme en primera línea política. Y así lo he hecho, hasta que se produzca lo que se tiene que producir, y obviamente el desafío de quererme presentar después de la participación y de lo que diga la estructura de mi partido, será así. Echemos memoria, le faltó poco para ser diputado, ¿no? 150, 160 votos. 179. ¿Sigue creyendo en esa fuerza que puede tener un voto de un diputado en esta amalgama de confluencias de partidos? Después de que faltaron 179 votos, obviamente eso es posible. En otros sitios creo que se han producido. En el Partido Socialista, recuerde la reflexión que hacía Pepe Bono, ¿no? Perdió la Secretaría General por un voto. La democracia es muy importante creer en ella, porque conjuga que todos tenemos el mismo valor a la hora de echar el papelito en la urna, ¿no? El tonto y el listo, el rico y el pobre, el que sabe y el que no sabe. Y eso al final pues es pueblo, y al pueblo siempre hay que intentar respetarlo, ¿no? Con su idiosincrasia, con su diversidad. ¿Repetiría usted pacto de gobierno con el Partido Socialista en la próxima legislatura? No, la opción nuestra es la que nos hemos comprometido, es decir, nosotros después del resultado, si obtenemos la mayoría absoluta, vamos a mantener el criterio de gobernar con todos para solucionar los problemas importantes que tiene Melilla, que vamos a ir a una cita electoral a ver qué dice cada cual, porque llevamos diciendo lo mismo en el transporte aéreo, en la ampliación del puerto y en la isla, en el proyecto de fiscalización. ¿Qué vamos a decir de novedoso, de ilusión, de decir yo me lo creo? Pues nosotros pensamos que lo único que nos queda por tocar es decir que tenemos que ir todos juntos para defender esto. Y todos juntos decir que somos Melilla y queremos defender los intereses de Melilla. Y eso solo se puede defender con una proyección localista. Estoy más que convencido de ello. No porque CPM sea una formación localista ya madura, que lleva años y que ha saltado al escenario electoral, no, sino porque los problemas nos han llevado a esta conciencia. Y volviendo a su pregunta, obviamente, si eso no es posible, habrá que intentar defender la mayor intersección de intereses partidistas en cercanía al interés de los ciudadanos. Porque tenemos que recordar, perdón, a mí esto es algo que siempre me ha llamado la atención. Me voy a retrotraer al momento de la formación del gobierno actual. El acto de Coalición por Melilla
fue bastante generoso poniendo de vicepresidenta a Gloria Rojas. Si no pidiendo la presidencia, que estaban ustedes en su derecho. Pedir la presidencia, más que nada, porque la parte mayoritaria de ese gobierno era Coalición por Melilla. Sí. Y ustedes dieron un paso atrás. Sí, lógico y razonable, aunque sinceramente digo que no se lo merecía. ¿Se arrepiente hoy en día? No me arrepiento, pero también mantengo que no se lo merecía, porque no mantuvo ni un discurso leal, ni respetuoso, Perdón, ¿hablamos de Gloria Rojas o de Eduardo de Castro? De Gloria Rojas. De Gloria Rojas. Ni leal, ni respetuoso, ni educado. Y bueno, por eso digo que no se lo merecía. Pero no me arrepiento de esa propuesta porque partió de nosotros. Nosotros tomamos dos decisiones importantes, mirando la cara a los ciudadanos melillenses, que había que echar un paso atrás y ofrecer al partido que menos representación tiene y que más daño podía hacer a un cambio, la presidencia, y lo hicimos. Y segundo, ofrecer al partido que tenía responsabilidad en Madrid de gobierno la vicepresidencia para defender precisamente al pueblo de Melilla, y lo hicimos. Y bueno, lo que no hicimos es callarnos. Sí, la voz, obviamente, que marcaba el latido y que marcaba la reivindicación y que marcaba las colinas que había que conquistar en bienestar o en soluciones, pues la hemos estado diciendo, ¿no? ¿Y ese paso atrás que dieron en su momento es el momento de dar el paso adelante en estas elecciones? ¿Sobre? Pues eso, sobre si se llega a un pacto de gobierno, pues adquirir la presidencia y tener mucho mayor compromiso. Sí, hemos ido más lejos, hemos dicho que creemos y además pensamos que lo necesitamos todos los melillenses, conseguir la mayoría absoluta. Cuando se consigue la mayoría absoluta, obviamente, la presidencia está más que definida. Claro. Más que definida. Lo que no está definida, qué política vamos a hacer, qué es lo que queremos decirle a todos los ciudadanos melillenses, y así lo hemos dicho en referencia a que ya no toca gobernar desde un resultado muy bueno contra otros con un resultado muy malo, sino sumar. Toca sumar. Pues Mustafa Berchan, presidente de CPM, doctora Berchan, ha sido un placer volver a tenerla aquí, en esta casi, ahora sí, prefecha de las elecciones, que yo creo que han comenzado, pero en fin, después de Semana Santa yo creo que vamos a estar en línea recta hasta las oficiales. Como siempre digo un poco en un tono jocoso, las oficiales para mí son un poco las más tranquilas, porque está todo muy encorsetado, en ruedas de prensa, muy intensas, pero muy tranquilas. Es ahora cuando se ve, si permiten el término, meneo, e intensidad entre la clase política, que a los periodistas nos tienen. Ayer estuve con una compañera aquí de la televisión viendo las convocatorias que iban llegando a lo largo de la tarde, y me dijo, no puedo, digo, podrás. Podrás estar en dos sitios a un tiempo, no sabes, pero tú podrás. Sí, se puede. Así que nos seguiremos viendo en base de varias entrevistas y bueno, encuentros que esta televisión Melilla Pública está preparando y convocando, cosa que le diremos a la Junta Electoral para que sean ustedes los que sean testigos y los que, como dice muy bien Mustafa Berchan, los que tomen la última decisión allá por el 28 de mayo. Lo que nos faltaba en esta tele es que venía la Guardia Civil a cerrarnos la tele por no cumplir con la Junta Electoral. Los entrevistamos también, aquí entrevistamos a todo el mundo. Este año ya. Señora Berchan, siempre es un placer escucharle. A vosotros. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Ya, Sara, ya te empiezo a llamar a partir de mañana. Un beso, compañera. A ustedes, gracias. Feliz fin de semana, que va a hacer muy buen tiempo. Venga, todo el mundo a la calle. Gracias, adiós.